Frontera Global. Nos vamos a profundizar en una noticia internacional junto a Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? Y quiero hacer mención a algo que decía ahí la enfermera recientemente. La frustración que le daba a ella después de pasar turnos enfrentando el tema de la enfermedad, estas fiestas clandestinas, al ver que la gente no se cuidaba, un poco en relación con el tema que traes hoy, ¿no? Justamente, Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y vamos a hablar hoy de cómo se están multando las fiestas clandestinas en otras partes del mundo. Tú bien lo decías, no es un fenómeno que sea solamente en Chile. Se ha dado, obviamente, por el tema, unos dicen del cansancio, otros dicen sinceramente que la gente está cansada de las cuarentenas y por eso se dan ese tipo de cosas y no por eso son menos condenables. Vamos a pasar de inmediato a nuestro planar para ver un poco, Pati, cuál es digamos, las multas que se van dando en distintos países, países en América Latina, países en Europa también. Nos damos cuenta que sobre todo en América Latina, particularmente en países como en México, en Colombia, son relativamente bajas las multas en comparación con países en Europa. Si vamos México, 310,000 pesos para las personas que organicen fiestas clandestinas. En Colombia, 176,000 pesos. Esto varía también. Hay que explicar que se da, por ejemplo, el fenómeno en que algunos países, cuando son extranjeros los que organizan esas fiestas, son expulsados del país. Eso pasa en Colombia, pasa en Uruguay, que es un caso que vamos a analizar un poco más adelante. Argentina tiene quizás una de las sanciones más ejemplarizantes, 2,650,000 pesos para las personas que asistan o que organicen fiestas clandestinas. Si nos vamos a Europa, es mucho más alto el nivel de dinero que tienen que pagar. Alemania va de los 400,000 pesos a los 2 millones de pesos y en España parte desde los 500,000 pesos, pero llega hasta los 127 millones de pesos. O sea, debe variar también de acuerdo a si eres el que está organizando la fiesta o si es que estás participando nada más de esa fiesta. Exacto, y también del nivel de personas que asisten a esos encuentros. Muchas veces son encuentros familiares que se van saliendo de control y terminan volviéndose una fiesta clandestina. Justamente eso fue lo que sucedió en Uruguay, que esta semana nos dio un ejemplo de cómo tratar esto, no solamente con multas, sino también, por ejemplo, con trabajo comunitario, que es el caso que vamos a analizar a continuación. Lo vemos ahora en el planar. Y Pati, tiene que ver obviamente con estas multas que también ellos en Uruguay plantean una sanción económica entre 600,000 y 16 millones de pesos también, partiendo de si uno es el organizador o simplemente esto. Hay penas de cárcel por el código justamente sanitario, que hay casi que una ley que se transformó en Uruguay para poder penar este tipo de comportamientos, de fiestas clandestinas o de encuentros. Y esta semana, como les comentaba, se dio el caso de un hombre que organizó una fiesta clandestina. Nos contactamos con la fiscal del caso y ella nos explicaba que fue una fiesta clandestina que se salió de las manos porque era un cumpleaños de su esposa. Terminó siendo un cumpleaños para 100 personas. Se había convocado familiares por redes sociales y eso lo convirtió en una fiesta clandestina. ¿Qué pasó con este hombre? Lo pusieron 6 meses, Pati, de servicio comunitario en un hospital de esta zona de Uruguay, en unos horarios obviamente diferidos, al menos 4 días a la semana. Tenía que trabajar en esto y tratar obviamente de que la sanción sea mucho más ejemplarizante y no solamente con multas. Repasemos parte de la conversación que tuvimos con la fiscal de este caso. Por el cansancio también que toda esta pandemia está generando en el sistema de salud, y un poco también era buscar empatía con las personas, que comprendieran las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Y bueno, y buscamos un poco aplicar dentro del contexto que nos da la ley, que son los trabajos comunitarios, algo que estuviera vinculado al hecho que la infracción que se había cometido. Esto en Uruguay tiene que ver también mucho si la persona tiene o no tiene antecedentes, si es reincidente. Obviamente era una persona que no tenía ningún antecedente y por eso le pudieron dar esa sanción ejemplarizante, más que una multa o más que una pena de cárcel. Y decían que se había mostrado obviamente aliviado por no tener que ir a la cárcel, pero preocupado porque tiene que ir a ver cómo está obviamente el personal sanitario tratando de luchar contra el coronavirus en la primera línea. Sí, a ver si es que eso logra algún tipo de impacto. Ahora, lo que más llama la atención es que en momentos en que muchos países están enfrentando nuevas olas de contagio, altas cifras, se estén dando también con más frecuencia estas fiestas clandestinas, que es un fenómeno que veo que se está repitiendo en varios lugares. Uruguay, por ejemplo, que había tenido más o menos controlada la pandemia, en las últimas semanas ha estado enfrentando alzas en sus contagios.
Justamente, y la fiscal nos explicaba, al menos en el caso de Uruguay, que se habían venido dando estos fenómenos porque la población estaba demasiado cansada de los confinamientos, pero insisto, esto no es ningún tema de que eso sea menos responsabilidad, antes al contrario, enfrentamos un confinamiento porque realmente los contagios están disparados, no solamente en Chile, en varios países, y de hecho en Europa también tenemos un caso para analizar, y es este caso que está salpicando el gobierno de Emmanuel Macron. Lo vemos en el planar, se dio, Pati, un contexto de investigación a ministros, una multa de 115.000 pesos para quienes organicen fiestas clandestinas, y allá también se pena con cárcel el hacer fiestas clandestinas. Particularmente en el caso de los ministros, lo veíamos el día lunes, se da este contexto de redes sociales en donde una cámara escondida de un medio logra entrar a un lugar muy lujoso en donde se decían que habían encuentros de ministros, que ministros del gobierno de Emmanuel Macron estaban participando de cenas clandestinas, cuando todo Francia está prácticamente confinado desde hace ya varias semanas y enfrenta al tercer confinamiento. Hablamos también con una periodista de France 24 que nos comentó obviamente qué ha pasado con este caso y realmente qué tan cierto era que los ministros de Emmanuel Macron estaban en estas cenas. Varios medios se ponen a investigar y dicen, es esta persona que se llama Pierre-Jean Chalencon, que es el dueño de esa mansión donde se llevan a cabo estas fiestas, y finalmente él se retracta de lo que dijo a través de un comunicado de su abogado. Sin embargo, pues entre tanto, la respuesta claramente del gobierno, pues digamos que por una parte, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, pidió que se abriera una investigación administrativa. Bueno, parte entonces, Pati, del panorama que se está dando a nivel mundial. Estaremos también ampliando esta misión en el noticiero central, esta información que es tan relevante. Y si quieren escuchar todas las entrevistas, también está en el podcast de 24 horas. Pasemos ahora a otros